Bueno, buenas. Nosotros somos el grupo 6. Somos Juan Esteban Arbeláez y José David Rodríguez. Y este es nuestro reporte sobre la práctica 2 de viscorreducción del petróleo. Para dar una breve introducción, eh, es muy importante reducir la viscosidad del petróleo cuando se quiere transportar este desde donde se extrae hasta donde se refina. Y por eso es que estudiar los métodos de reducir la viscosidad de este son importantes. En esta práctica vamos a analizar el efecto que tienen unos solventes orgánicos con la viscosidad. Bien, para el desarrollo de la práctica se realiza un análisis de la viscosidad de tres muestras haciendo uso del reómetro. Dichas muestras fueron petróleo crudo con adición de 5% de hexano y la última muestra fue petróleo crudo con adición de tolueno. Una vez se hizo la preparación de las muestras, se realizó una calibración del reómetro siguiendo los pasos que se muestran a continuación. Entonces, en primer lugar, se hizo una apertura de la llave de aire del reómetro. Después se hizo un retiro del seguro del reómetro. En tercer lugar, se hizo un encendido del chiller. En cuarto lugar, se hizo un encendido del reómetro. En quinto lugar, se hizo una apertura del software a utilizar para medir los datos, el cual fue el Rheology Advantage. En sexto lugar, se hizo una calibración del equipo sin platos. Este proceso también se denomina la calibración por inercia. En séptimo lugar, se hizo una colocación del plato, que es aquel lugar donde se va a colocar las muestras junto a los solventes. Eh, en octavo lugar, se hizo una calibración con el plato para que posteriormente se pudiera hacer un mapeo del equipo para que pues no se excedieran los límites del pistón a la hora de hacer el mapeo. En décimo lugar, se hizo una comprobación del zero gap. Este zero gap es lo que se conoce como una calibración para saber qué tan alejado se encuentra el pistón del plato para que en posteriores medidas no se vaya a pasar de ese límite. En onceavo lugar, se hizo una preparación de la muestra. Como doceavo paso, se hizo una definición de parámetros de operación. En décimo tercer lugar, se hizo un análisis de la muestra. Y por último, se hizo una repetición junto a los solventes ya establecidos. Entonces, en las especificaciones tenemos como especificaciones importantes la temperatura y el gap. Esto, pues, va en función de la geometría pues es lo que se puede configurar. Lo otro va más dependiendo de la calibración. Entonces, pues eso se deja quieto, eso ya lo reconoce el equipo en base a la calibración que se hizo anteriormente, como se menciona. Pero el gap sí es de suma importancia, ya que dependiendo de ello, la geometría va a poder medir la viscosidad de forma más precisa. Ahora bien, en los resultados se obtuvo una gráfica de viscosidad contra tasa de cizalla contra esfuerzo. Como se puede observar, la gráfica nos muestra una viscosidad que va reduciendo a medida que va aumentando la tasa de cizalla y pues asimismo en las posteriores gráficas se puede observar cómo la viscosidad va disminuyendo a medida que se va agregando los solventes. La razón de esto se va a explicar a continuación. Cabe aclarar que estos resultados no son exactos debido a la geometría empleada. Para este, para este experimento se debió haber hecho una geometría de tubos concéntricos en vez de la utilizada en el experimento. Bueno, ahora para analizar un poco los resultados. Se obtuvo que la viscosidad promedio para el crudo fue 12,70, para el crudo con adición de hexano fue 7,44 y el crudo con adición de tolueno fue 5,51 pascales por segundo. Se nota que el tolueno tuvo un efecto mayor en la reducción de la viscosidad comparada con el hexano. Eh, para explicar esto, primero pues se realizó un análisis sobre los compuestos que le dan la viscosidad al crudo y se nota que los asfaltenos son los componentes, digamos, claves que le dan una alta viscosidad al crudo e influyen más en la viscosidad de este. Entonces se nota que los solventes
actúan sobre la estructura de los asfaltenos y de esta manera logran reducir la viscosidad del crudo. Para mirar un poco por qué el tolueno tuvo una reducción más significativa que el hexano, se vio un poco sobre las propiedades de este. Se notó que el tolueno era un disolvente no polar de tipo aromático, mientras que el hexano era una molécula polar de cadena lineal. Entonces lo que se analizó fue que el hexano logra reducir un poco la viscosidad del crudo, ya que al ser una molécula polar le permite interactuar con las moléculas poliaromáticas, los cuales son las asfaltenos, y de esta manera las logra dispersar un poco, reduciendo así la viscosidad del crudo. Y el tolueno, al ser una molécula aromática, también puede dispersar estos asfaltenos, pero lo hace de una manera más grande que el hexano y los dispersa más, y por eso es que la viscosidad se ve reducida mucho mayor. Ya para concluir, lo que se quiso hacer en la práctica era evaluar el efecto viscorreductor de solventes orgánicos en el petróleo. Se pudo ver que la muestra de crudo a la que se le añadió tolueno fue la que tuvo un mayor efecto sobre la viscosidad de este, reduciéndolo más. Mientras que el hexano también tuvo un efecto viscorreductor, pero no a tanta escala como el tolueno. Entonces, los solventes lograron pues reducir la viscosidad gracias a su interacción a la interacción que tienen con los asfaltenos y a que pueden cambiar la estructura y dispersar estos. Se cree que pues el tolueno, al ser una molécula aromática, pudo tener más interacciones con los asfaltenos y de esta manera dispersarlos más, reduciendo mucho más la viscosidad del crudo. Mientras que el hexano, pues al ser polar, también pudo interactuar un poco con los asfaltenos, pero no a tanto grado como lo hizo el tolueno. Listo. Muchas gracias. Yo creo que ya quedó bien.